Debe tener menos lúmenes, pero... ¿Esto? Sí. Sí, seguramente. Pero vamos a tenerle fe. Ahí estamos. Eh, Hasta ahí. perfecto. Bueno, muy bien. ¿Arrancamos nomás? Adelante, adelante. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar, a pesar que la charla se llama Modelos de Negocio. Después que la presenté me arrepentí y dije, debería haber puesto alguna cosa más, un poco más ganchera, algo así. Pero para quienes vivimos y trabajamos de software libre hace más de 15 años, es una preocupación. Y un poco la charla viene de esa preocupación, digamos, con muchas preguntas, con algunas respuestas o propuestas. Pero bueno, la idea es charlar un poco sobre, desde proyectos de desarrollo, o sea, desde todos los lenguajes de programación que utilizan o todos los proyectos, digamos, que tienen sus pequeñas comunidades, que en algunos casos se han organizado como fundaciones o demás, empresas de desarrollo de software libre, hasta como desarrolladores, desarrolladoras. La idea es un poco eso, el software libre desde el, dice modelos de negocio, podría ser también eso, digamos, ¿no? Como desde el punto de vista productivo. En ese marco, mi mirada viene desde el cooperativismo. Yo soy Pablo Vanini, soy socio de GECOP, hace 16 años fundamos una cooperativa de trabajo de desarrollo de software libre. Somos 20 socios, muchos de los cuales están por acá. Y bueno, después les puedo contar más, digamos, ¿no? A partir de esas y otras experiencias, hoy día somos más de 400 personas que trabajamos dentro del mundo de desarrollo, en general con proyectos de software libre, con tecnologías libres, organizados desde cooperativas de trabajo. Quedó chiquita la letra, mirá. Pero, a ver si puse a grabar, así después no me retan. Puse a grabar, bien. Así que, bueno, esa es la idea de la charla. Y también visto, bueno, o sea, no solo de nuestra experiencia, mi experiencia del cooperativismo, sino también desde un país como Argentina, un país periférico, donde también hace bastantes años, con algunos compañeros, nos hemos preguntado, digamos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con nuestra balanza comercial tecnológica, en particular con nuestra balanza comercial en el mundo del software, ¿sí? O sea, estamos hoy día, por eso también todos estamos un poco así, imagino, ¿no? Como hastiados del momento que nos toca. Entonces, estamos rodeados hoy día también de un montón de las charlas sobre la economía del conocimiento, los grandes unicornios, las grandes empresas argentinas, y si bien no lo puse como un slide todo, detrás de esto también está esa idea de pensar cómo es el desarrollo tecnológico de Argentina, o sea, ¿no? Y para decirlo desde ahora, ¿no? O sea, ¿qué puede quedar en el país si si solo exportamos trabajo humano? ¿No? Que finalmente es una de las grandes problemáticas, o sea, ¿cuánto valor agregamos realmente en el mundo del software como empresas? Podemos tener en cuenta que se vendieron un montón de empresas argentinas que eran empresas de desarrollo, nos guste, no nos guste, no eran libres, digo, desde Tango como gran emblema hasta pasando por varias más. Muchas se han vendido, muchas facturan desde el exterior, muchas ha pasado de todo, digamos, podemos después repasar algunos casos, pero también para quienes trabajamos, digamos, y pensamos desde el mundo cooperativo, pero empresarial finalmente, podemos intentar pensar también esto, digamos, ¿no? O sea, cuál es el modelo de desarrollo argentino, y también desde nosotros como programadores, porque, bueno, va a implicar un poco en qué podemos hacer, ¿no? O sea, qué estamos haciendo y qué de lo que hacemos queda como valor en el país o no. Ya que no lo puse como era, y puedo contar el final, ¿no? Digamos que hicimos el ejercicio con compañeros economistas del CESO, que es el Centro de Estudio de Carolina Ortiz, y como, o sea, estamos rodeados del discurso de que hay muchas empresas argentinas de desarrollo y que estamos llenos de unicornios, el país de América Latina con más unicornios, etcétera, etcétera. Pero si analizamos cualquier otra industria fuera del software, sabemos que la Argentina es deficitaria en tecnología, digamos, ¿no? Y en el mundo del software, bueno, si bien lo tuvimos que analizar, y es bastante complejo porque como el software no sale por una aduana, entonces no está ni el ingreso ni el egreso, sino que se hace solo por encuesta a productores,
los números no son claros, pero los números dicen lo que más o menos sospechamos es que no es que tenemos una balanza comercial superavitaria, que somos un país que exporta un montón de software y no importa nada, ¿no? De hecho, es una tendencia que con los servicios se va profundizando, ¿no? Para decirlo mal y pronto, podríamos pensar que, como siempre se decía, que vendemos la lana y vuelven los pullovers, bueno, vendemos el código y vuelve en servicio, en licencia, en lo que sea, digamos, pero sí les puedo decir que cuando te lo pones a analizar, y bueno, y si cualquiera trabaja en la industria informática y sabe más o menos cuánto cuesta sostener una infraestructura en la nube y cuánto cuestan cualquier tipo de servicios de automatización de cualquier cosa y demás, sabe que, digamos, va más o menos por ahí. Así que bueno, por detrás de la charla podría estar eso, pero puntualmente en este mes, estas son 2 notas de abril que circularon por canales o de GCOP o de FACTIC, que tiene que ver con proyectos de software libre, y entonces ahí me decidí a hacer la charla. Dije, bueno, volvamos a discutir modelos de negocio, volvamos a discutir qué pasa con los proyectos de software libre. ¿Sí? Digamos, por eso me dieron ganas de volver a hacerlo y para charlar y discutir. Esta es una nota de, no sé si conocen, y no me voy a detener en todo, digamos, pero MariaDB, que bueno, saben que viene del proyecto original de otras bases de datos libres. Bueno, y está en un problema gigante. Esta nota creo que es ahí dice, el 3 de abril, no se ve bien, pero es de esta semana, ¿sí? Monty, que es uno de los desarrolladores originales de MySQL, digamos, y de hecho probó hacer una cooperativa en Estados Unidos, tiene alrededor de más de 100 trabajadores trabajando MariaDB en Estados Unidos, básicamente sostenida por capitales de inversión de empresas que utilizan MariaDB, pero bueno, la empresa se separó de lo que los programadores principales del proyecto entendían, no solo que eran buenas prácticas tecnológicas, sino buenas prácticas humanas, digamos, ¿no? O sea, abuso sexual, acoso sexual, problemas de todo tipo que la empresa no le da interés, no le da bola. Bueno, y está ahí en un problema gigante, ¿sí? Y esta también creo que es de principios de abril. Bueno, no nos vamos a poner a hablar de contenedores y todo, pero hace menos de 10 años empezamos a hablar de contenedores, todos a los contenedores. Bueno, y ahí hay una nota que cuenta, digamos, cómo Docker en particular va dejando de apoyar los proyectos para que los proyectos puedan tener Docker y para que puedan usar Docker. Y también más de 100 proyectos presentaron una carta quejándose. Entonces, finalmente, como les decía, o sea, finalmente digo, empezando en realidad, no es que estamos terminando, tenía ganas de que volvamos a discutir modelos de negocios. Y ahí, un poco, una frase que solemos usar entre unos amigos, que es como, el problema es que, o el problema que sentimos muchos es que los que hace mucho tiempo venimos trabajando y militando el software libre, sentimos algo así como que ganamos, o sea, técnicamente podemos mostrar que somos mejores y que no hay discusión sobre cuál es el mejor modelo de producción y demás, pero a nadie le importó. O sea, la idea de la libertad como tal en sí, no sabemos bien qué quería decir, y finalmente eso, digamos, hay como una hipótesis, como una idea, ¿no? Que la discusión técnica, filosófica, fue devorada finalmente por el avance del mercado, digamos, nueva forma de comercialización de software, digamos, el pase de la licencia a los servicios, y demás, y entonces perdió relevancia, no solo por la discusión entre software libre y open source, sino un poco porque nos devoró la mercantilización de todo, hacia todos los proyectos, ¿sí? Y esto tiene algunas consecuencias, porque hoy vemos proyectos de software libre con muchas dificultades para continuar o para avanzar. No sé, PHP Foundation. Ustedes entran a la página de PHP Foundation y dicen, PHP, el lenguaje más utilizado del mundo, el 80% de la página, están pidiendo plata, no tienen plata, no pueden sostener PHP porque no hay fondos. Y pueden ver otras que pasa algo similar, que hay fondos, pero los fondos los ponen, MariaDB, los ponen capitales con los cuales no están de acuerdo de hacia dónde quieren que vaya, entonces se generan estos problemas. También como programadores, o sea vemos problemas en los proyectos, en las empresas. A nosotros creo que cualquiera, si trabajó con software libre, le ha pasado proyectos que dejaron de ser libres, proyectos que empezaron a recortar versiones, proyectos que
Y también como programadores, programadoras de, bueno, estar haciendo algo que quizás no es lo que nos gustaría, porque los proyectos de software libre, digamos, no podemos relacionar nuestro trabajo con el software libre en particular, capaz que en el mejor de los casos sí, pero en algunos puede pasar que no. Bueno, entonces eso, tiene consecuencias en nuestro mundo real. También le podía sumar esta consecuencia de qué supone para el tema del agregado de valor en países periféricos como el nuestro. O sea, ¿qué empresa puede agregar más valor? No es una subsidiaria de IBM que va a intentar llevar las ganancias hacia afuera, digamos, brindando solo servicio de consultoría y donde el desarrollo quizás más fuerte está a lo sumo tercerizado en Argentina, pero no acá. Bueno, ese tipo de cosas, ¿sí? Bien. Y creo que está relacionado con ideas que como quizás son aburridas, esa pasa que como, vamos a charlar de modelo de negocio, así, quizás las discutimos menos de lo que deberíamos haberlas discutido, ¿no? Yo ahí puse 2, podrían ser más, ¿no? Pero el impacto que estuvo en los proyectos de software libre, el ingreso de los grandes capitales de inversión, lo que en su momento llamaba capitales ángeles o capitales semillas, ¿sí? Porque esta idea de que tiraban $1 millón en 100 proyectos y con que uno valga más de 100 millones de dólares ganaban. Entonces, y hubo un montón de proyectos de software libre hace más de 10 años que cayeron, o sea, cayeron, no como se dijeron cayeron en la universidad pública, no, estos cayeron de verdad, cayeron en los capitales privados y se los terminaron comiendo, ¿sí? Yo traje, o sea, cité 2 ejemplos que nos pasaron a nosotros en nuestro mundo, nosotros en GECOP cuando arrancamos, una de las tecnologías con las que trabajamos era Sugar CRM, que era un CRM, estos software que se usan para, sobre todo en los call centers y para seguimiento de clientes, ¿sí? En grandes empresas, sobre todo de servicio. Empezamos a trabajar con eso, nos fue un proyecto libre y ya al año, estoy hablando del año, nosotros nacimos en el año 2007, ¿sí? Al poco de andar era como, bueno, esto ya no es libre, este soporte para esta base de datos ya no es libre, estos reportes ya no están en la versión libre, entonces finalmente éramos beta tester del core, que no tenía casi ningún servicio, para las versiones Enterprise que tenían todo, ¿sí? Y eso fue cuando aparecieron los capitales de inversión, que aparecen y no son gente que quiere dar dádivas, o sea, dice, pongo esto, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Cuál va a ser el retorno de inversión que tengo? ¿Cuál es tu plan comercial? Si no lo cumplís en el primer año, me quedo con tanto de la empresa. Si no lo cumplís en el segundo año, me quedo con tanto de la empresa. Y esto le fue pasando, ¿sí? Siempre pienso que no tengo tiempo y entonces hablo rápido, pero voy a decir, por suerte, era libre. Entonces, bueno, surgió otro proyecto, se hizo un fork con mucho trabajo. Y sigue existiendo lo que se conoce como Suite CRM, pero el problema estuvo, digamos, ¿no? Y de hecho se perdió mucho tiempo también en poder sostener más o menos la misma calidad de cosas y de software y de servicios. Un proyecto similar y más o menos en el mismo tiempo, TinyERP, que después fue OpenERP, que después fue Odoo, hoy día súper famoso, que es un ERP bueno, muy grande, ya totalmente alejado de lo que es el software libre, nació siendo libre. Otro paréntesis que podría hacer, no lo puse al final, lo podría poner. Hay muchas cosas que no sabemos, que vienen del mundo libre y vienen del mundo, ya que estoy hablando también del cooperativismo, de la economía social y del cooperativismo, o del compartir. Esta idea que es bastante contraria al intercambio mercantil, ¿sí? Al yo te doy, vos me das por esto exactamente. Hay un autor que tiene un libro que se llama Lo tuyo es mío, que es divino, que no me acuerdo el nombre ahora, pero ahora me lo voy a acordar. El libro se llama Lo tuyo es mío, y que habla todo el proceso de plataformización, ¿sí? Casi todas las plataformas que se pone a estudiar nacieron de proyectos colaborativos. No necesariamente de software, pero por ejemplo, el modelo de Uber, que en realidad, digamos, no era Uber la primera empresa, pero era el carpooling en universidades de Estados Unidos, que había nacido en poniendo cartelitos post-it de dónde iban y a dónde venían, a unas primeras apps hechas por los estudiantes de, bueno, voy para acá, voy para allá, ¿sí? Lo mismo el modelo de Airbnb con Couchsurf y demás, que, digamos, son proyectos colaborativos a los que se sumó el mercado
Y modelo de negocio distinto, inversiones, y se van para otro mundo. O sea, a veces, yo capaz que ustedes ya lo saben, pero cuando echa la universidad nadie sabe que había proyectos colaborativos. Y, vale la pena decirlo siempre. Y acá pasa algo similar, bueno, con software lo mismo, ¿no? Bueno, Odoo quedó totalmente separado del mundo del software libre, pero venía del mundo del software libre. Interesante si fueran discusiones técnicas estas, que no eran solo discusiones comerciales, sino también técnicas, ¿no? O sea, había una discusión también de cuán malo hacer el software para que avance más rápido y poder cumplir con los modelos comerciales que habían propuesto, y cuánto mantener más o menos, por ejemplo, en este caso, no sé, el modelo MVC, ¿no? O sea, como noche, esto es un software, tiene que funcionar, es un software de gestión, además estamos haciendo transacciones, no podemos dejar lógica en el cliente. Nah, pues vamos a tardar mucho en hacerlo. Hacerlo rápido, que en diciembre tenemos que tener esto porque se lo dijimos. Estas cosas, digo, no son solo discusiones comerciales, sino que están relacionadas también con el mundo técnico. Bueno, y con Oracle podrían hacerse un libro entero de proyectos de software libre que mató directamente, ¿no? Que compró y mató, o que compró y hizo lo que quiso, después los volvió a dar, no sé, hizo lo que... Hay de todo. Y el último, que bueno, no puse una, pero también hace poquito circularon varias, ¿no? De GitHub con Copilot, ¿no? O sea, esta idea de utilizo todos los proyectos libres de ustedes y hago un servicio mío, que ustedes no van a poder utilizar si no pagan. Pero para hacerlo, porque es una super inteligencia artificial, me basé en estudiar todos los proyectos de ustedes. Porque finalmente es eso. Lo estoy diciendo rápido, entonces puede que no lo discutimos, pero entonces también podríamos preguntarnos qué pasa. Bueno, finalmente entonces como que esto que decía, ¿no? Ganamos pero a nadie le importó. La idea de las 4 libertades, la forma de producción, está todo clarísimo, pero bueno, fue subsumida por modelos de comercialización en los cuales los proyectos de software libre quedaron debilitados, ¿sí? Y esto es un poco que nos guste, pero yo estoy convencido de que es así, digamos. Esto de que el software libre está en todos lados y al mismo tiempo, si queremos trabajar con software libre, nos puede costar bastante, o mismo a quienes llevan adelante los proyectos de software libre. Estoy hablando del fundador de MySQL, o sea, por eso de la PHP Foundation, estoy hablando de proyectos importantes, cada vez se encuentran más problemas para desarrollar sus proyectos. Bien, entonces, como decía antes, proyectos con problemas económicos, programadores que, bueno, está mal escrito ahí construcción, mira. Hoy día no sé si les pasa, yo doy clases en universidades, además de trabajar en GECOM, cada tanto voy a veces, hay personas que no saben que había comunidades de software, que el software libre es una construcción comunitaria. No sé si les pasa a ustedes, pero hay que explicar cómo. Profesores también, sí, es cierto que no es una cuestión etaria, es cierto, pero digo, parte del avance de la migración es parte de no entender, que es la idea de la charla, poder mostrar que, digamos que, yo puse, en algún momento puse esta idea del etos científico, ¿no? Hay un autor, Merton, de sociología, que habla del etos científico, o sea, ¿cómo se construye la ciencia? Y se construye colectivamente. Siempre hay un premio Nobel para uno, pero en general todos los proyectos de ciencia y tecnología son construcciones colaborativas, son construcciones colectivas, porque son construcciones complejas. Cualquiera que trabaja en el mundo del software no entiende por qué funciona y sabe que es muy complejo y sabe que lo mejor es tener pares con los cuales intercambiar y aprender, y esa construcción es la que finalmente queda a veces invisibilizada por estos grandes proyectos, digamos, que logran un impacto y que finalmente lo hacen. O sea, el ejemplo del Copilot de GitHub es tremendo, digamos, porque realmente, o sea, todo el aprendizaje de la parte de inteligencia artificial, entre comillas, lo hizo gracias a los proyectos libres que tiene GitHub. Y no pidió permiso y no sé, creo, ¿cuánto duró la versión que se podía probar? No sé, duró menos de un mes, creo, o sea, ya no. Pero bueno. Entonces, bueno, y otra cosa que podríamos sumar, que también en algún momento habíamos empezado a hablar de software social y demás, que es el impacto social. Nos puede interesar más o menos, digamos, pero a mí, por ejemplo, me interesa entender por qué somos una sociedad con tanta tecnología y con tantos problemas tecnológicos no resueltos, digamos, ¿no? O por qué nuestros estados tienen tantos problemas tecnológicos.
Entonces ahí hay una cuestión, digamos, de preguntarnos, como estoy en una etapa depresiva, pienso que todo está mal, pero digamos que preguntarnos que cuánto ayudó el software libre a resolver algunos de los problemas reales que existen en países como el nuestro. Yo creo que poco, lamentablemente, mucho más de que si no hubiera existido. Pero es, digamos, otra consecuencia a tener en cuenta, que es el tema del impacto social del software que desarrollamos, ¿no? O sea, ¿quién puede acceder a ese software? Y demás. Bien. Ya estamos terminando, es cortito. Y después charlamos, o cuando quieran charlamos. Ahí simplemente contarles un poco nuestra experiencia. Nuestra experiencia y también un poco más desde la teoría, esto que decía, ¿no? O sea, qué es la economía social y qué son estos principios y acciones económicas que a veces hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Y ahí me ocurría conversar de dos cosas. Nosotros hace 16 años, cuando fundamos GECOP, nos parecía esta idea, ¿no? De que el software libre, digamos, si íbamos a hacer una empresa de software libre, ¿cómo la hacíamos? ¿Cómo nos íbamos a organizar? Y nos pareció que esto, digamos, que el cooperativismo de trabajo, que finalmente podría ser una charla en sí misma, digamos, pero es una sociedad de personas por sobre sociedad de acciones, digamos. O sea, no es que cada uno de nosotros tiene una cantidad de acciones, sino que todos somos socios y tenemos voz y voto por ser parte de la empresa, ¿sí? Esto quiere decir que, digamos, que si yo tengo el 25% de una empresa porque somos 4 y alguien se suma, no necesito perder una parte de mi capital, o sea, de mis acciones, para darle al otro una parte y que todos tengamos lo mismo y todos tengamos el 20%, o de aumentar el capital para que todos tengamos lo mismo, pero de más. O sea, que el 20% mío represente lo que antes era mi 25%, sino que simplemente es una empresa de pares, y qué mejor para desarrollar una actividad con el conocimiento que necesita de la acción de pares que una empresa de pares. En ese sentido es que hicimos GECOP y estamos convencidos, si bien nos parece perfecto que exista todo, estamos convencidos de que es así, que puede ser así. Pero quería comentar dos cosas, digamos, que estos dos titulitos que están acá, que primero la idea de... voy a arrancar por la última, por esto que está acá, que es la idea de reciprocidad como principio de acción mercantil. Hay un autor de la economía social, que no lo puse, pero porque estas son cosas que a veces bueno, lo mismo, ¿no? En la economía también hay corrientes muy hegemónicas, y entonces no tenemos en cuenta. Hay autores de la economía social que hablan que hay otros principios de acción económica, que quiere decir que principios que nos ayudan a reproducir nuestra vida, pero que no vemos, ¿no? Nosotros podemos decir, yo trabajo, yo estoy mercantilizado, alguien me paga, pago y listo. Después, por ejemplo, llegó la discusión del feminismo y nos dimos cuenta que no era tan así, porque en realidad hay un montón de tareas de cuidado que realizaba gente que no tenía un salario, que si lo queríamos poner en números era más de un 10% del PBI, no sé si se vieron toda esa discusión, pero pensamos que nuestra situación económica está toda mercantilizada, y hay autores que dicen, en realidad no es así. Si pones el detalle, siempre hay alguien cuidando a una abuela, siempre hay una abuela cuidando a un niño, siempre hay alguien que se enferma. De hecho, dentro de la mercantilización, trabajamos una parte de nuestra vida, pero hay una parte que hay que no trabajar, hay una parte que hay que, en lo posible, vivir sin trabajar, que es la parte, o sea, al inicio, al final, cuando me enfermo. Entonces, no es que el mercado resuelve todo, sino que hay muchas partes de nuestra vida que cuando le pones la lupa, decís, ah, mira, bueno, y un poco el desarrollador o desarrolladora de software libre hace lo mismo. Cuando liberó algo no lo hizo porque le pagaron específicamente, trabajó 8 horas o 16 horas y dijo, ah, listo, terminé, y hasta ahí llegó y lo liberó, sino que más parecido a ese etos científico que le decía, que trabajan estos autores, que dice, y se puso, se copó y siguió y le interesó y estaba copado y lo liberó. ¿Por qué lo liberó? Y porque otro ya le dio más, o sea, por un sentido de reciprocidad. Y hay una gran parte de nuestra vida, y que tiene que ver con la economía, no es que tiene que ver con si somos buenos o malos, tiene que ver con, por eso, ¿no? Estos autores de economía se llaman la reproducción ampliada de la vida, ¿no? Porque tiene que ver con, o sea, si no nos damos cuenta que en realidad vivimos gracias a que alguien nos cuida, gracias a que alguien
podemos intentar mercantilizar todo, tipo que nos pasen el perro, comprar toda la comida afuera, todo, pero igual les digo que así todo pueden hacer los experimentos, pero bueno, y el mundo del software libre aportó muchísimo a eso, porque toda la construcción del software libre, aunque trabajemos como programadores, como programadoras, pagos, con sueldo, con lo que sea, ¿sí? Igual esa idea de voy a liberar algo porque alguien ya me liberó algo y me hizo tan feliz cuando lo encontré, o porque voy a comentar algo, aunque no esté dentro de mis horas de trabajo, pero encontré la resolución a este bug y lo voy a comentar, porque alguno se va a cruzar y de repente te cruzás con ese que te salvó la vida y decís gracias. Bueno, eso es reciprocidad. Eso es un principio económico que nos permite, es parte de nuestra vida, y el software libre en eso, bueno, como también el feminismo con esto que contaba, de visibilizar las tareas de cuidado y visibilizar muchas cosas que son economía, pero que no lo vemos, el software libre hizo mucho. Bien, en ese sentido, de hecho hay un autor que quedó como con muchos autores la charla, ¿no? Me gusta leer, pero no era la idea. Pero bueno, hay un autor que se llama Richard Sennett que haciendo un libro sobre la historia del trabajo, no lo lean porque habla de los programadores Linux como estudiando a bichos de ratón y de laboratorio y no les va a gustar, pero se sorprendió, es un sociólogo que analiza las relaciones de trabajo, y se sorprendió porque en el año 2000 había gente que hacía un trabajo que le gustaba, y que hacía un trabajo muy bien pago, pero aún por fuera de eso se quedaba haciendo cosas, ¿sí? Y entonces, manifestando esta necesidad de que el trabajo, quizás gracias a la aparición de las tecnologías, cambie un poco sus formas y pueda volver al artesanado de la Edad Media, ¿no? O sea, él dice, los programadores Linux, y se va a Finlandia y trabaja con programadores del kernel posta, o sea, no son de Linux, no es que me olvide decir GNU, sino que se va a Finlandia y estudia con los tipos que programan en el kernel. Y dice, son como los artesanos de la Edad Media, o sea, hacen lo que les gusta, con esa dedicación, ¿no? O sea, el artesano en el sentido de una tarea no repetitiva, la tarea que no la van a terminar porque tiene que tardar 2 minutos porque si no, no es económicamente viable y demás. Con lo cual, podríamos también pensar en un trabajo que a diferencia de muchos otros, sea creativo y tenga también otras formas de relaciones de trabajo. Bien, entonces, un poco de ahí viene la idea de pensar distinto la economía. Y acá puse, digamos, un intento de resumen. Acá hay un gran intelectual que se llama José Luis Coragio. Pero bueno, la economía social es esta idea, o sea, es una corriente económica más allá de, a veces solo conocemos una forma jurídica como el cooperativismo, viene de mucho más lejos de formas jurídicas o demás, sino esta idea de poner el centro en el trabajo y de intentar entender que existen otros principios de acción económica que van mucho más allá de solo el mercado, ¿sí? Yo dije la reciprocidad recién, que es lo que hacemos todos cuando liberamos algo. Bien. Y en esto, por eso decía una aproximación desde el cooperativismo, digamos, porque nuestra idea es cómo repensar el desarrollo de software libre, cómo repensar qué es una empresa de tecnología argentina, cómo pensar qué es una empresa que agregue valor desde nuestro país y demás, en este marco de lo que llaman capitalismo cognitivo. Que ahí, bueno, puse el texto, puse ese capítulo, esa cosa de Morozov, pero que en realidad puse una cita de otro, pero que está bueno, ¿no? A veces duele esto, pero casi siempre que uno da una charla con programadores, cuesta ver la explotación, ¿sí? Y hay autores, esto podría llevar un poco de tiempo, pero lo voy a decir rápido, que dice que todos los trabajadores de la economía del conocimiento no solo sufren una explotación tradicional, como era en el capitalismo. Si no les gusta la idea de explotación, pueden pensar alguna otra, pero dentro de una teoría clásica o clásica o marxista, está esta idea, pero que si el trabajo genera valor, ¿sí? Alguien se apropia una partecita de valor, eso era en el tiempo de trabajo, ¿sí? Hay autores que dicen que por más bien pagos que estén en el mundo del conocimiento, ¿sí? En el mundo del conocimiento se generan bienes inmateriales,
que pueden costar muchos de hacer, pero que después se reproducen muy fácilmente y a un costo muy bajo, ¿sí? Hago un videojuego y el videojuego me costó mucho hacerlo, pero después la reproducción de ese videojuego para la empresa va a ser casi gratis, ¿sí? Y en general los trabajadores no participan de esa reproducción, ¿sí? Con lo cual tengo un bien económico que es hermoso, porque me puede haber costado hacerlo, pero una vez que lo tengo hecho, lo reproduzco N veces, o sea, lo vendo N veces, lo realizo N veces, y sin embargo, los trabajadores solo quedaron en una parte, ¿sí? Por eso se habla de doble explotación, porque no es solo en el tiempo de trabajo, sino es que cada vez que se reproduce el bien, hay algo que no está volviendo. Pasa muy poco que vuelva algo. Y lo mismo puede pasar con científicos, o sea, no sé, vacunas del COVID, con lo que quieran. O sea, hiciste el invento y participaste hasta ahí. Ya después, en la reproducción de la vacuna, digamos, que va a pagar el producto, que gran parte de eso es la patente, no vas a tener una retribución. Bien, después de este breve repaso, viendo entonces como la problemática económica que tienen los proyectos de software libre, desde lo más estructural, como decía, fundaciones de Python, PHP, etcétera, hasta empresas de software libre y hasta proyectos de desarrollo, como cité, Suite CRM, OpenERP, lo que sea. De ahí viene esta idea, y entendiendo la economía social no solo como una figura económica, sino también con esta idea de que gran parte de lo que hacemos, que es liberar código, es parte de la economía social, porque tiene esta idea de reciprocidad, que no es solo que estás haciendo porque te están pagando, sino que estás haciendo porque lo querés hacer y porque otros lo hicieron. O sea, das sin esperar algo a cambio, pero porque sabés que va a haber algo a cambio. Pero no es un intercambio mercantil en el cual vos estás calculando me pagaron tanto, entonces hago tanto, ¿sí? Esa es la diferencia. Pero bueno, y en ese marco que les decía, que nosotros fundamos GECOP, que en el mundo se estaban fundando otras cooperativas de software también, a nosotros nos parece interesante o súper importante poder profundizar y pensar esa relación entre economía social y software libre. Primero porque hay, bueno, por fuera de nuestra experiencia, pero hay un montón de proyectos que decidieron fundar fundaciones, valga la redundancia, fundar fundaciones, pero que es una forma de no depender solo del padre o madre fundadora del proyecto, que también a veces eso trajo algunos problemas, ya cuando se depende de una sola persona, y también no tener problemas con estos capitales de inversión, que no siempre fue muy clara la relación, digamos, de, bueno, ¿y a dónde aportan? ¿No? O sea, ¿quién, entonces, la mayoría de los proyectos, si ustedes miran hoy día, desarrollaron fundaciones con distintas formas de participación y demás. O asociaciones civiles, ¿no? Bueno, acá el Python Argentina y demás, que son organizaciones civiles. O sea, ¿cómo hacemos crecer esto además y cómo le damos volumen? Bien, y para ir cerrando, dentro de cooperativas de trabajo, como les decía, digamos, entendemos que la forma de producción del software libre y el cooperativismo tienen mucho que ver. Finalmente es eso que estaba ahí como un título, que es que si compartimos el código, compartimos las decisiones, ¿por qué no vamos a compartir las retribuciones económicas que eso genera y las decisiones? O sea, con esta idea de que todo proyecto de conocimiento se genera mejor entre pares, ¿por qué no intentar hacerlo de esa manera? ¿Sí? Entonces, finalmente, bueno, la mejor forma de buscar trabajo colectivo, decisiones consensuadas y demás, en nuestra visión, es, ya voy terminando, es la idea de poder organizar algo como una cooperativa de trabajo. Es como la base necesaria, porque nosotros nos hemos cruzado con un montón de gente que dice, somos como una cooperativa. Acá son, una vez fui a una charla de empresas horizontales. Es como, bueno, somos como una cooperativa. Pero es difícil ser como, porque en un momento alguien tiene que tomar una decisión. Cuando las cosas van muy mal, cuando las cosas van muy bien, alguien toma decisión. Cómo se reparte la plata que hay, qué hacemos, nos endeudamos, no nos endeudamos, hacemos esto, no hacemos esto, aceptamos este trabajo, no aceptamos este trabajo. Y ahí hay que ver quién tiene voz y quién tiene voto y quién decide, digamos. Y eso entonces es difícil ser como una. Pero bueno, hoy está muy de moda el tema de empresas horizontales y cómo dar participación a las personas, porque las empresas quieren que nos sintamos cómodos. Y hay una forma que es que nos sintamos cómodos, que es que seamos dueños de la empresa y que seamos socios y por lo tanto tengamos las responsabilidades también de lo que eso implica. Y eso se puede dar en el cooperativismo. Para cerrar entonces, bueno, hace casi 20 años que hay cooperativas de desarrollo de software que nacieron de comunidades de desarrollo. Acá en Argentina
hace 10 años fundamos una federación, FACTIC, donde somos más de 30 cooperativas de trabajo con casi 400 programadores, programadoras, que trabajamos en distintos puntos del país y que además estamos en relación con cooperativas de otros países, ¿sí? Porque estos problemas que tenemos acá los tiene el fundador de Marías de B, donde quiera que esté ahora, y en todos los países hay gente con esta problemática de qué y cómo trabajar. Entonces, para cerrar, la invitación es trabajar entre pares. Nosotros creemos que se puede hacer de forma cooperativa y el desafío, como decía, es pensar cómo agregar valor desde el modelo de software libre, teniendo en cuenta también las discusiones que esto puede implicar en la venta de servicios, que bueno, imagino que a muchos les pasará, cómo salir de la venta de horas, cómo buscar que el cliente no tenga una dependencia hacia nosotros, pero al mismo tiempo que podamos intentar pensar en productos, bueno, todas las discusiones que puede implicar eso. Bien, son las 4, estamos en hora, 4 y 3 minutos. Bueno, gracias. Vamos a dar un minutito más a la charla que sigue, si quieren hacer una pregunta. Entrando en el clima de expresión que había dicho, el movimiento cooperativo en el mundo se fue achicando su participación económica durante el tiempo de la manera notable. ¿Sí? Comparen con cómo evoluciona el capitalismo. En ese sentido, si el rubro, el software, esto nos afecta o no. La segunda pregunta que es ligada es: la cooperativa es todo muy linda en la teoría, pero es una norma jurídica que para los socios está muy buena, pero para insertarse en la economía de estos días neoliberal es bastante limitante, ¿sí? En los procedimientos, en las posibilidades, más allá de que todavía incluso existe un banco cooperativo grande que te pueda ayudar o no. ¿Cómo la gente, la experiencia de ustedes sobrellevaron esto de están yendo contra la corriente, que el cooperativismo terreno que se avanza, y encima hay una estructura jurídica en Argentina que es muy complicada? Bien. Bueno, a ver, por suerte, no solo por suerte, sino un poco también por presión de mucha gente, la parte jurídica, digamos, la parte burocrática, a nosotros nos ha pasado, vas a dar una charla en la universidad y decís, che, hay que hacer una cooperativa de trabajo, ¿no? Genial, la hacemos. Y tardan un año en sacar la matrícula, en conseguir el quit y demás. Eso por suerte cambió muchísimo. Hace 2 años aproximadamente se modificó, se hicieron varios cambios procedimentales, con lo cual hoy día hacer una cooperativa de trabajo lleva casi lo mismo que hacer una SRL, digamos, ¿no? Y se puede hacer online y con 3 personas ya se puede hacer. Se consiguieron un montón de modificaciones que, por suerte, que existen en otros países. Yo, por ejemplo, nosotros fuimos en Mondragón, hay una corporación cooperativa gigante en el norte de España. El principal grupo económico de Mondragón, el 6º grupo de España, es un grupo cooperativo. Entonces, como tienen mucha fuerza, tienen mejores leyes, porque pueden ir y presionar. Entonces ellos dicen, si yo puedo hacer una empresa de acciones en 48 horas, tengo que hacer una cooperativa en 48 horas. Si no, es desigualdad jurídica y lo logran y lo hacen. Acá no es en 48 horas, pero es muchísimo más rápido, por suerte, hace poco tiempo. Eso también estaba relacionado mucho de la lentitud de los procesos, no solo por los problemas del estado de tecnología y demás, sino también por esta idea también general que hay, que es que si es una cooperativa es trucha, ¿no? Acá, justo ayer lo charlamos, siempre yo cito que el mayor caso de corrupción de la Argentina probado es de IBM y el Banco Nación. O sea, es una empresa, la principal empresa de software del país, y no es de una cooperativa específicamente. Pero había mucho temor siempre al tema del cooperativismo y demás. Ahora, digamos, hace 10 años ha crecido muchísimo el tema del cooperativismo de profesionales en general. Hay cooperativas de arquitectos, cooperativas de lo que se les ocurra, digamos. O sea, no solo el mundo del software, sino que esta idea de, che, un tema no. Y bueno, por suerte la parte de legal ha mejorado muchísimo. Trámites a distancia, virtual, 3 personas. Actividades económicas, de créditos, de todo eso. Sí, sí. Y después va a depender mucho del modelo de negocio. Por supuesto que no es un camino de rosas, es un emprendimiento productivo que hay que llevar adelante, hay que conseguir, hay que tener un plan comercial, tiene que funcionar. O sea,
eso vale para cualquier. Nosotros, por ejemplo, siempre decimos que hacia afuera implementamos la API empresa, digamos, porque eso sí pasa también, ¿no? Como es que, sos una cooperativa, ¿y cuánto ganan? Y vos le preguntás a una SRL cuánto gana, o sea, de un cliente, ¿no? Ponele, pero por lo menos hoy día, digamos, hay cooperativas trabajando para el exterior, para gente que quizás ni sabe que es una cooperativa, nada, y otras que dicen, son cooperativas, y mira, tienen menos rotación seguro porque están más contentos, porque ellos toman las decisiones, seguramente se llevan mejor, todo me sirve, y después lo pueden comprobar y dicen, genial. Entonces, digamos, no hay un problema hoy día, te diría, desde lo económico, sobre todo en cooperativas de desarrollo de software que no necesitamos mucho capital. Quizás si vos decís, che, mirá, quiero hacer una empresa de genética, necesito 4 millones de dólares en maquinaria. Y bueno, te va a costar tanto si fueras una SRL que convencer a alguien, pero en el caso del cooperativo te puede costar un poco más, sobre todo porque la empresa no se puede vender. Nosotros nos pasó hace unos años, hace 6 años, que una empresa holandesa dijo, ¿qué podemos hacer para comprarlos? Nada, no se puede vender, porque la empresa de los socios no se puede, no existe legalmente. Entonces, claro, no conviene invertir en una empresa así. Pero en el mundo del software, por ejemplo, que además necesitamos, como dice el CEO, nuestro capital son las personas. Bueno, en general no es un problema. Bueno, después si el cooperativismo se está achicando o no, estoy en mi parte depresiva de la vida, dije, así que puede ser que sí, pero bueno, también te pueden decir que la principal aseguradora del país es cooperativa, hay un banco cooperativo que está entre los 10 bancos más grandes de la Argentina. Hay cosas que no sabemos, es cierto, en los pueblos. Sí, sí, y eso más o menos se mantiene estable, pero igual, en nuestro caso, te diría, dentro de la federación hay cooperativas que trabajan para el mundo cooperativo. Nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte de trabajar para el mundo cooperativo en parte, pero también trabajan para el exterior, para clientes de cualquier forma, tipo y color. Bien, eso. Estoy pensando en armar, ¿no? Algo de una personalidad pública de estas características y digamos, el mito, no sé, como la reputación que suelen tener estas cosas es que se gana poco, como si los objetivos no son representativos como un salario. Bueno, esto de que no se puede vender, tipo, todo se puede vender, como se puede vender. Sí. Sí. Decir, bueno, hay plata nosotros, por medio, hay plata de por medio. Tipo, claro. Pero, digamos, a mí lo que por ahí me llama la atención es, no sé cuánto de cierto hay en esto, y cuáles son estos obstáculos de los que hablan. O sea, no me lo puedo imaginar, y todavía no me metí lo suficiente como para hablar de precisamente, ¿no? Bien. Si querés, te invitamos a que vengas a GECOP un día y intentamos acompañar en el proceso de las personas que quieren hacer o sea, intentando incubar. En eso, eso sí. Pero bueno, más allá de eso, digamos, más allá que cada uno toma. El retiro de GECOP es parecido a un salario de mercado. Sí. Y ahí son decisiones de cada uno y de cada empresa, ¿no? Y empresas que pueden decir, a mí no me interesa lo económico y quiero hacer cosas con impacto social y no tienen un... Y hay empresas cooperativas que dicen, mira, yo tengo este plan comercial, quiero cumplir esto, quiero que los socios... Nosotros, por ejemplo, decimos que somos cooperativistas por voluntad, o sea, nosotros podemos ser trabajadores, sí, pero quisimos ser una cooperativa y queremos tener los mismos o más derechos que un trabajador en relación de dependencia. Tendríamos que lograr hacerlo además, porque tenemos menos intermediarios, menos... entonces, eso se puede. Después, por supuesto, va a depender de la suerte, de la capacidad, y ahí hay cooperativas dentro de Factic, te digo, que les va muy, muy bien, y que tienen además un nivel técnico gigante, y hay otras que están empezando y les cuesta, como en cualquier emprendimiento también, arrancar es difícil, pero bueno, no... no, hacia afuera... No, por eso yo decía, nosotros tenemos 16 años y nos ha pasado de todo, y un poco en chiste yo decía, hacia afuera implementamos la API empresa, nosotros, digamos, tenés un trabajo afuera, haces una factura E, igual que hace una SRL, una sociedad anónima, haces un trabajo acá, haces facturas A, facturas B, igual que hace una, o sea, hacia afuera, para el cliente va a ser lo mismo que si fueras, o sea, no, de hecho, te digo, algunos no es que, dice, una cooperativa que interesante, algunos dicen, dan este servicio, listo, genial. Y así que, digamos, no hay un problema
económico. No podés fondearte vendiendo acciones. Eso sí. Claro. Es lo que hacen las empresas de lucro, ¿no? Vos me das tanta plata y yo en realidad te estoy dando el 30% de la ganancia en algún momento. No podrías nunca prometerle el capital de la empresa. Porque son empresas que no... O sea, vos no podés emitir obligaciones. Claro. Solo podés hacer con nosotros. Claro, hacia los propios socios. Porque, bueno, sin meternos muy en práctica, pero lo explico, o sea, finalmente, de hecho la cooperativa es una empresa y es una sociedad sin fines de lucro, porque el lucro lo persiguen las personas que trabajan ahí, pero no la empresa. De hecho, nosotros ayer hicimos nuestra asamblea, por ejemplo, nuestra 16 asamblea, porque es nuestro año 16. No, claro, nuestra 17 en realidad, pero bueno. Claro, pero bueno, no importa, pero cerramos el balance y cuando sobra, o sea, vos todo lo que haces es una proyección económica y al cierre de balance, si sobra, la asamblea es la que decide qué hace con eso y cuando haces eso, finalmente si el socio se lo lleva o va al capital del socio, porque todo lo hace quien trabaja, entonces la cooperativa va a tener un capital de 100, pero 10 de este, 10 de este, 10 de este, porque van a capitalizar, claro, según lo que decidan. Pero bueno, de todas formas, sí, eso si querés o si te interesa en algún momento, nos gusta, digamos, ayudar a... Porque eso, aunque sea una SRL o una cooperativa, igual trámites hay y son mucho menos tediosos, pero hay que... Y está bien que haya también, porque en el momento que no hubo trámites, que la sociedad de acciones simples, que se hacían en 48 horas, hoy día están en juicio porque, digo, más de 10 de ellas ya con comprobación de que se usaron para lo que se les ocurra. No hay tiempo, pero está bien que haya un poco de burocracia para evitar ciertas cosas. Muy bien, perfecto. Pero bueno, si no estamos acá, charlamos, sí. alguno